Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Jurídicos en Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial para todos los que se conectan a través de nuestra plataforma de Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @Derecho y Propiedad, y en el canal de YouTube aparecemos como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. El día de hoy estamos transmitiendo desde el vivo desde el Facebook Live en Casur para traerles un tema de gran importancia, que viene siendo el gran interrogante: ¿cómo funciona el sistema de pensiones para los miembros de la fuerza pública? Para esto nos acompaña la doctora Adriana Martínez, experta en el tema. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Franklin, y buenas tardes para todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, doctora, ¿qué le parece si arrancamos entonces con una pequeña contextualización acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy? Luego empezamos con las preguntas. Claro que sí. Bueno, para empezar a hablar del sistema de pensiones de los miembros de la fuerza pública en el sistema colombiano, es importante esbozar primero cómo está estructurado este sistema pensional en nuestro país. Entonces, digamos que a grandes rasgos existen tres grupos. El primero de ellos está definido por un régimen especial alternativo, en este caso uno público de reparto, que es el antiguo conocido como el ISS, y actualmente digamos que se encuentra administrado a través de Colpensiones. A su vez encontramos el régimen de ahorro individual, que todos conocemos como aquel, digamos, administrador privado de pensiones, el AFP. Por otro lado, pues existe el régimen especial, en este caso, digamos que está plenamente vigente. Entre ellos encontramos el régimen especial de los miembros de la fuerza pública. Ciertamente, esta excepcionalidad se justifica, entre otras razones, por la exposición que estos tienen a situaciones de violencia armada sobre la base de la existencia de un conflicto armado en este país. Doctora Adriana. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Entonces, a grandes rasgos, esos son como la estructura en la que está definido nuestro sistema pensional colombiano. Correcto, doctora. ¿Usted nos puede contar entonces, o nos puede hablar de la composición del régimen pensional especial de la fuerza pública? Claro que sí. Básicamente la composición de nuestro régimen pensional especial, básicamente en ese régimen que nosotros hablamos de excepcionalidad respecto de la fuerza pública, encontramos que en materia pensional, por razones constitucionales, para la fuerza pública esto se admite de acuerdo a la existencia de un régimen especial, como lo veníamos mencionando, y este concede de tal manera pues un derecho excepcional. Esto enmarcado bajo los parámetros de la ley 790 del 2000 y el artículo 279 de la ley 100 del 93. En ellos pues permiten esta excepcionalidad, y de manera que pues este régimen especial aplica netamente a los miembros de la fuerza militar y de la Policía Nacional, quienes nos prestan sus servicios a la nación como miembros de la fuerza pública. Doctora, ¿qué norma regula las prestaciones económicas de la fuerza pública? Claro que sí. Digamos que el marco jurídico en el que está enmarcada la norma colombiana respecto a estas prestaciones económicas viene regulada a través del decreto 4433 del año 2004. En ella se fija el régimen pensional y se da la asignación, en este caso se denomina asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública. Digamos que estas prestaciones económicas que se hacen de manera periódica se encuentran definidas en diferentes modalidades. En estas pues encontramos tres precisando, encontramos la asignación de retiro, la pensión de invalidez y la de sobrevivencia. Ok, doctora, entonces usted nos menciona algo que se llama la asignación de retiro, pero ¿qué es esto? Digamos que entrando ya en materia respecto de estos reconocimientos que se les da a los miembros de la fuerza pública y a la Policía Nacional,
La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica y que por ende surge necesariamente de una relación laboral, tanto de la administración, en este caso del Estado, y de los miembros de la fuerza pública, tanto fuerzas militares como policía. Y ello ocurre luego del cese definitivo de una prestación a sus servicios. Entonces, en este caso encontramos que los miembros tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional se hacen acreedores de este reconocimiento y por tanto se hacen merecedores a un pago de manera mensual y de forma vitalicia. Vitalicia quiere decir pues hasta su muerte, de una determinada suma de dinero, situación pues que garantiza, porque finalmente la finalidad de esta asignación de retiro es garantizar a los miembros de estos grupos la satisfacción de las necesidades básicas tanto de los miembros del personal retirado como los de su familia. Ok, doctora, también menciona usted la pensión de invalidez. ¿En qué consiste la pensión de invalidez? Precisamente respecto de este reconocimiento, ya no hablamos de una asignación de retiro que se hace netamente para el servidor público que cumple con estos requisitos, sino va encaminada directamente por unas situaciones especiales que se les reconoce a estos miembros de las fuerzas militares y de la policía. En este caso se obtiene de acuerdo a la capacidad laboral, ¿sí? Y por tanto se otorga una prestación económica mensual de forma también vitalicia con el fin de garantizar las necesidades básicas del personal retirado y su núcleo familiar. Sin embargo, esto se da de acuerdo a unas calificaciones de invalidez o pérdida de esa capacidad laboral que se genera de acuerdo a una enfermedad o un accidente, ya sea de origen común o en este caso de origen profesional. Sin embargo, en estas dos, el requisito indispensable es que sea diagnosticado por un médico tratante. Correcto, doctora. Entonces, ¿cuándo se tiene derecho a una pensión de invalidez? Bueno, en este caso hay unos requisitos, como les venía mencionando. Entonces, primero existe el trámite que se hace mediante la Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral, en este caso, para efectos de hacer la revisión, ¿sí? Tanto para los miembros de las fuerzas públicas como de la policía, y digamos que da un porcentaje que parte desde el 75%, ¿sí? Ello teniendo en cuenta que todo pues, lo que en estas calificaciones tenga que ver sea ocurrido en servicio. Entonces, quienes tienen derecho a una pensión mensual se liquida de acuerdo a esa disminución de la capacidad laboral. Entonces, por ejemplo, existen tres porcentajes o tres rangos por los que se les puede reconocer de acuerdo a esa disminución de la capacidad. Entonces, encontramos que para el reconocimiento del 75%, tiene que existir una calificación que sea entre el 75% y el 85%. Para el reconocimiento del 85%, tiene que ser una disminución igual o superior al 85% e inferior al 95%. Y finalmente, para que les puedan reconocer ese 95%, que es el porcentaje, digamos que más alto, debe existir una disminución superior al 95%. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa en este momento porque quiero contarle a todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando que Derecho y Propiedad no solo tiene abogados especializados en las áreas tradicionales del derecho, derecho de familia, derecho privado, derecho laboral, etcétera, sino que también tenemos unos abogados especialistas en todo lo que tiene que ver con nuestros miembros de la fuerza pública, ya sean retirados o estén activos. Entonces, en ese orden de ideas, por favor, no duden en contactarse. Somos una empresa que lleva 32 años defendiendo los intereses de nuestros uniformados. Entonces, habiendo pasado esto, doctora, ¿nos puede explicar qué es la pensión de sobrevivencia? Claro que sí, Franklin. Bueno, en este caso, digamos que este reconocimiento, que es el tercer, digamos que parámetro de los que hemos venido hablando, y es ese reconocimiento a la pensión de sobrevivencia.
En este caso va enfocada directamente, o quien es el directamente beneficiario, son aquellos que hacen parte de su núcleo familiar. Más adelante mencionaremos en qué grados y cuáles son los requisitos para este reconocimiento, pero netamente es para los beneficiarios de ese miembro de la fuerza pública que haya fallecido con ocasión de la prestación de ese servicio. Entonces, digamos que para este reconocimiento existen unos parámetros o unas circunstancias para las cuales se tenga que dar ese reconocimiento de pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios. Entre ellos, pues encontramos cuando se da la muerte en combate, la muerte de un oficial, un suboficial o un soldado profesional en servicio activo, encontrándose en combate como consecuencia de esta acción del enemigo, en este caso en conflicto, pues se genera la muerte a ese servidor. Digamos que aquí en este reconocimiento se determinan también unos porcentajes. Por ejemplo, para los oficiales y los suboficiales encontramos que el 50% de las partidas computables para la asignación de retiro, de acuerdo al grado conferido póstumamente, es decir, después del momento en que falleció, el grado que ostentaba y pues que como requisito para ese porcentaje, 50% de reconocimiento, tenga para esa fecha o para ese momento 15 años de servicio. De la misma manera, pues el 50% se incrementa en un 4%, es decir, para un total del 54% adicional por cada año que exceda los 15 años, sin sobrepasar el 85%. Entonces, digamos que para estas circunstancias de muerte en combate se reconoce de acuerdo a estos porcentajes, pero a su vez también existe por muerte en misión del servicio y a su vez por muerte en simple actividad. Entonces, de acuerdo a estas circunstancias es que se hace el reconocimiento y cuando el oficial, el suboficial o el soldado profesional fallece sin tener derecho a la asignación de retiro, la pensión también será equivalente al 40% de las partidas computables. Entonces, básicamente, estos son como las circunstancias en las que se puede dar este reconocimiento de pensión de sobrevivencia. Doctora, ¿quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia? Entonces, digamos que para este tipo de reconocimientos es necesario, digamos que en primer lugar, estas pensiones causadas por la muerte del personal de oficiales, suboficiales y los soldados profesionales, hablando de las fuerzas públicas, los oficiales y suboficiales, además también de los miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, en ellos pues se les serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden. Entonces tenemos en el caso de los cónyuges, la existencia de un cónyuge, compañero o compañera permanente, sobreviviente, y que tenga, digamos, hijos menores de 18 años, entonces en este caso se le reconoce por mitad. Sí es importante recalcar en este caso que si los hijos o los beneficiarios, en este caso hijos que sean mayores de 18 años, se les reconoce siempre y cuando hasta los 25 años estén estudiando y se demuestre pues que dependían económicamente del causante, en este caso pues la persona que fallece. Existe también digamos que otro eventual caso en el que si no hubiera cónyuge o compañero permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente, en este caso a los hijos menores de 18 años, o en su defecto, si son mayores de 18, pues que se garantice o se demuestre que estén estudiando. De la misma manera a los hijos inválidos. A su vez, si no existen hijos, le corresponderá la mitad tanto al cónyuge o compañero permanente y la otra mitad en partes iguales para los padres que dependían económicamente del causante. A su vez, en este caso, si no hubiera ni cónyuges o compañeros permanentes ni hijos, entonces la prestación, el reconocimiento a esta pensión, se dividirá entre los padres siempre y cuando
se demuestre que dependían económicamente del causante. Y finalmente encontramos la posibilidad de que si no existe el cónyuge o compañero permanente, ni los hijos ni padres, entonces la pensión le corresponderá a los hermanos menores de 18 años o inválidos, previa comprobación de que pues en este caso el causante, se demuestre que el causante era quien proveía ese sostén para estos hermanos. Y bueno, finalmente encontramos digamos, una opción que no es muy usual, pero sin embargo se puede dar, y es cuando exista cónyuge y compañero permanente, digamos, de manera simultánea o posterior. Entonces, por ejemplo, cuando existe el cónyuge y el compañero permanente, se aplican las siguientes reglas. En forma vitalicia, es decir, para toda la vida, el cónyuge o la compañera permanente o su pérsite previa acreditación de esa vida marital con el causante hasta su muerte. El requisito netamente para este reconocimiento es que se demuestre que el cónyuge o el compañero permanente haya convivido, en este caso compañero permanente, haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos inmediatamente anteriores a su muerte. Entonces, en este caso, lo que se debe mostrar para que la compañera permanente o el compañero permanente le pueda ser reconocida esa pensión de sobrevivientes es que haya convivido por un lapso, digamos que mínimo, de 5 años inmediatamente anteriores a la muerte. Se reconoce también de manera temporal, es decir, no es de forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad. Entonces, en este caso, si tiene más de 30 años, pues no se le va a reconocer de esa forma. Y en este caso, pues el requisito es que se hace de manera temporal si no han procreado hijos. Entonces, la sustitución de esta asignación de retiro o la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una máxima duración de 20 años. Esa es como, digamos que la modalidad que no es vitalicia y que se determina por un lapso específico. Y esto es pues de 20 años. A su vez existe la posibilidad de que exista un compañero o compañera permanente con sociedad conyugal anterior, quiere decir que estuvo casado, que nunca pues hizo el trámite de divorcio o la disolución de la sociedad conyugal y no se disolvió. Entonces, tiene derecho a percibir parte de la pensión ese compañero o compañera permanente. Sin embargo, y de acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados, tanto de forma vitalicia o temporal, siempre y cuando, digamos, cumpla esos parámetros de tanto de los 5 años, demostrando la convivencia, y digamos que esta pensión entonces se dividirá entre ellos, es decir, entre el compañero y el cónyuge, en una proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. A su vez, en caso de convivencia simultánea, es decir, que el causante convivió con una compañera o compañero permanente y a su vez tenía su sociedad conyugal vigente y vivía con su cónyuge, entonces en ese caso, pues digamos que el beneficiario será el esposo o la esposa. Sin embargo, si no existe esa convivencia simultánea y se mantiene vigente la sociedad conyugal, o en este caso la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, es decir, yo me casé, pero después dejé de convivir con mi cónyuge, posteriormente me fui a vivir con otra persona, pero nunca resolví, digamos que mi sociedad conyugal, entonces la compañera permanente podrá, o el compañero permanente podrá reclamar una cuota aparte de ese porcentaje proporcional al tiempo que convivió con el causante, en este caso siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. Doctora, ¿cómo se fijan entonces los derechos prestacionales de la Policía Nacional? Bueno, en este caso hay alguna variación tanto para los oficiales u oficiales y agentes.
y para estas partidas se tiene en cuenta el sueldo básico, la prima de actividad, la prima de antigüedad, la de academia superior, la prima de vuelo y los gastos de representación para oficiales generales. A su vez se le reconoce o se computa con el subsidio familiar en un porcentaje que se encuentra reconocido en la fecha del retiro y la bonificación por ascenso. Diferente ocurre para los miembros del nivel ejecutivo, ya que pues en este caso las partidas computables se hacen de acuerdo, en este caso, al sueldo básico, la prima de retorno a la experiencia, el subsidio de alimentación, las duodécimas partes tanto de prima de servicio, prima de vacaciones, prima de Navidad devengada y liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal del retiro. Por ejemplo, en este caso también encontramos que para los oficiales, suboficiales y agentes que se retiren luego de 18 años de servicio, por llamado a calificar, ya sea de servicio, retiro discrecional o voluntario, o también por discapacidad, o sean retirados separados de forma absoluta con más de 20 años de servicio, digamos que este grupo tiene derecho a una asignación mensual que se computa, digamos que de manera diferente. En este caso, se le reconoce un 62% de acuerdo a las partidas computables por los primeros 18 años de servicio. A ese porcentaje se le puede adicionar un 4% por cada año que acceda de los 18 hasta los 24. Pero digamos que en este caso estos porcentajes no pueden exceder el 85%. Y bueno, y finalmente, pues este 85% se adiciona un 2% por cada año sin que el total sobrepase el 95% del total de las partidas computadas. Doctora, entonces, en ese orden de ideas, por favor, denos unas conclusiones del conversatorio que tuvimos el día de hoy. Bueno, básicamente es importante tener en cuenta los parámetros por los que se puede, digamos, que solicitar ese reconocimiento, ya sea para efectos de una asignación de retiro, para una pensión de invalidez, digamos que cumplir con todos los parámetros, en este caso de las calificaciones, de la Junta, si es necesario de pronto recurrir a una apelación ante el tribunal si no estamos de acuerdo con esa calificación, porque de pronto consideramos que es más alta ese porcentaje. A su vez, pues también tener en cuenta para efectos de pensión de sobrevivientes, pues quienes vamos a tener en cuenta como beneficiarios en nuestro núcleo familiar para efectos de cualquier tipo de pensión de sobrevivencia. Bueno, doctora Adriana, quiero darle las gracias por habernos acompañado en este conversatorio, por habernos despejado esas dudas, por habernos contextualizado en un tema tan importante como el que tratamos hoy. También quiero darle las gracias a todos los que continuaron con nosotros en esta transmisión de los diálogos jurídicos de Derecho y Propiedad. Recuerden que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Así que si usted tiene alguna duda jurídica, alguna situación jurídica, no duden en contactarse con nosotros al número telefónico con indicativo 601-437-6500 o al número celular 314-475-1002. Lo repito, indicativo 601-437-6500 o al número celular 314-475-1002. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook e Instagram como @Derecho y Propiedad y en YouTube aparecemos como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Recuerden que somos la solución jurídica, somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Muchas gracias y que tengan un buen día.